¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Recuerden ustedes que mañana, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una fecha que este año viene con el lema "Menos recortes, más derechos". Más de 5.000 personas en Canarias están enfermas de SIDA. Los avances médicos para mejorar la calidad de vida de los enfermos ha propiciado que hoy estemos hablando de una enfermedad crónica. El caso es que en los últimos años el número de contagios vuelve a posicionarse en cifras que se remontan a los años 70 y 80 y en jóvenes de entre 16 y 17 años y en el colectivo gay. La mezcla de los momentos de ocio, el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes está provocando que se baje la guardia y se contagien del virus. En la prevención está la clave. Hacerse la prueba del VIH está a nuestro alcance. Eso sí, la prueba no aportará datos precisos pasados al menos 3 meses de la práctica de riesgo que podría desencadenar la enfermedad. De esta fecha clave en el calendario vamos a hablar en esta ocasión con Nicolás García, que es presidente de UNAPRO, de la Unión para la Ayuda y Protección de las Personas Afectadas por VIH-Sida. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hay que hablar de diferencias, ¿no?, en este sentido, de los que son portadores del VIH y de personas en fase SIDA. Efectivamente, yo hace ya bastantes años dije a través de los medios de comunicación de que había que hacer esa diferencia, porque las propias administraciones lo que hacían era aglutinar y decir que solo eran portadores del VIH. No, hay personas que tienen fase SIDA, que gracias a los nuevos tratamientos va bajando ese número de cifras de personas que llegan a fase SIDA, y aquí hay personas que son portadores del virus VIH. Hoy en día la medicación permite que cada vez se tenga mejor calidad de vida y que las personas con VIH pues va incrementando el número de personas, porque ya no se llega a esa fase que la mayoría de las veces pues produce el fallecimiento de las personas, ¿no? Y cuando hablamos de esas 5.000 personas en Canarias, Nicolás, ¿estamos hablando de portadores más enfermos de SIDA o de enfermos de SIDA ya con esa enfermedad en esa fase de tratamiento? Estamos aglutinándolos todos, ¿no? Yo cuando hice el estudio ya prácticamente hace 5 años, vía de que había una serie de personas que tenían sus centros de referencia fuera de Canarias. Había que aglutinar lo que son personas en fase SIDA, personas portadoras del virus VIH y ver exactamente la cantidad de personas que tenían su centro fuera de Canarias, porque eso es importantísimo. Canarias es un centro de referencia de personas que viven tanto en península como en el resto de Europa y que por cuestiones de climatología, etcétera, pues residen en Canarias. Hay algunas personas que se han sumado a otra serie de enfermedades y tienen centros de referencia a nivel estatal, Madrid o Barcelona, ¿no? ¿Y ser portador significa desarrollar la enfermedad o no tiene por qué llegar a desarrollarla? Hoy en día los nuevos medicamentos y los avances que se han producido de una manera prácticamente bastante importante. Yo creo que nunca ha habido una enfermedad donde se ha invertido tanto y se ha desarrollado tanto en conocerla, cómo se transmite, etc. Hoy en día lo que es vía transmisión es la sexual, ¿no? Y aquellas personas que llegan a fase SIDA es porque a veces no tienen una correcta adherencia o sinceramente a veces no han conseguido asimilar esa nueva condición y tener una serie de hábitos de vida saludables que le permitan mantener. Tengan en cuenta de que el virus del VIH a veces en el tiempo genera pues, un envejecimiento prematuro y por lo tanto hay que extremar lo que es el cuidado de las personas, ¿no? Bueno, y Nicolás, ¿hay algún síntoma que evidencie la enfermedad? Lo digo porque al margen de que se puedan hablar de 5.000 enfermos en Canarias, puede haber gente que no está viendo y que no sabe que puede ser portador del VIH. Los efectos visibles prácticamente se pueden ver en 5 o 10 años, es decir, por lo tanto puede haber una horquilla de tiempo que es esa, que la persona puede ser portador, transmitir el virus y no ser consciente que lo tiene, ¿no? Por eso nosotros fuimos pioneros en desarrollar lo que son los test rápidos del VIH, que en 20 minutos se saben si una persona es o no es portadora y por lo tanto tendría que empezar a medicarse hoy en día y evitar un poco lo que es la transmisión, ¿no? Nosotros en el año 2006-2007 fuimos pioneros en testar los test rápidos que nos enviaban desde Inglaterra y de los Estados Unidos y era muy complejo. Necesitaba que un personal técnico lo llevara a cabo y saberlo hacer paso por paso para que el resultado tuviera la fidelidad prácticamente de hoy en día como se tiene del 100%. Hoy en día la gran mayoría de las asociaciones desarrollan ese tipo de programas de detección rápida a través de los test, tanto de saliva como sanguíneo. ¿Y en qué consiste exactamente ese test rápido? Por ejemplo, el que lleva a cabo UNAPRO. UNAPRO lleva el sanguíneo porque tiene un grado de eficacia prácticamente del 100%. El de saliva hay que saber hacerlo, hay que buscar unas células muy concretas en la boca para poder detectar el virus VIH y por lo tanto
intentábamos siempre conseguir el mayor número de eficacia, ¿no? Y es simple pinchazo en la yema del dedo y en una tira reactiva donde hay una serie de componentes a través de un líquido, pues hace que se reaccione y se tenga la certeza pues, prácticamente de, como te dije, del 100%. Ahí se puede detectar tanto los antígenos como los anticuerpos, ¿no? Los antígenos serían pues una pequeña, una inicial infección y los anticuerpos pues que la persona lleva cierto tiempo ya con la enfermedad, ¿no? Y estamos hablando de 20 minutos aproximadamente. De 20 minutos, efectivamente, sin coste ninguno, porque esa es la apuesta que siempre se hace desde las asociaciones de pacientes, de hacer llegar a toda la población formas de diagnóstico y de información. Generamos todo tipo de trabajo, desde guías de información a colectivos muy concretos, HSH o el mundo de la prostitución, hasta el resto de la población en general, ¿no? ¿Y por qué la saliva, Nicolás? Porque muchos pueden pensar, ¿es que a través de la saliva también se puede transmitir el SIDA? ¿Puede llevar a cierta confusión? No, es porque todo el VIH se encuentra en los fluidos corporales del cuerpo, ¿no? En distintas medidas y en distintas concentraciones. Los fluidos corporales que retienen más virus, pues puede ser la sangre, ¿no? Como es lógico. Y la saliva también tiene VIH, pero que la proporción es menor. Y como dije anteriormente, el test de saliva hay que saberlo hacer y buscar exactamente una serie de células en el paladar de la boca para poder detectarlo, ¿no? Se tiene virus de VIH también en las lágrimas, se tiene virus VIH en todo tipo de fluido corporal, ¿no? Lo que hay que ver es las concentraciones idóneas para poderlo detectar y sobre todo hoy en día lo que se consigue es con las medicaciones hacerlas que sean prácticamente indetectables en sangre a través de la medicación, ¿no? ¿Y es fácil, es asequible acudir a hacernos un test rápido? Tal y como van las cosas también económicamente, no sé en qué lugares podemos hacernos un test de estas características. Hoy en día cualquier laboratorio más o menos está desarrollando los test rápidos, digo, laboratorios de farmacias, para farmacias, policlínicos e incluso las mismas áreas hospitalarias, ¿no? Hay comunidades autónomas que han generalizado el test rápido de VIH en las propias unidades de urgencia como primer diagnóstico cuando se puede detectar que una persona está inmunodeprimida, etcétera, ¿no? Pero las asociaciones, por desgracia, nosotros estamos prácticamente dejando de hacerlas debido a los recortes presupuestarios, incluso las vías propias que venían de la propia administración pública y aquellas que venían de la financiación de los laboratorios, que eran prácticamente los más interesados en que se diagnosticara y pudiera tener acceso a la medicación, ¿no? Es un reto de evitar un poco lo que es la transmisión, el diagnóstico precoz de la enfermedad a través de ese tipo de test, ¿no? ¿Y cuándo se diagnostica un enfermo de SIDA? Porque puede ser, este fin de semana he tenido una relación de riesgo y puedo estar contagiada de SIDA, Nicolás, pero en este caso hay que dejar pasar un margen para que sea eficaz esa prueba, ¿no? Sí, el periodo de ventana se estipula en tres meses, ¿no? Pero como dije anteriormente, hay test que te permiten tener un diagnóstico temprano, sobre todo porque los antígenos, aunque sea o no de los VIH, ya te pueden predisponer a que tengas el virus de los VIH, ¿no? Y eso lleva consigo de que se pueda conseguir. Hay otro tipo de técnicas que son mucho más costosas y que no se hacen, pero lo que se intenta es abaratar el coste de la prueba para poder ser mucho más accesible. Y hay laboratorios que a veces, sinceramente, se están aprovechando las circunstancias y recientemente lo estamos viendo referente a la atención al inmigrante irregular, que están cobrando pues 100, 200 euros, 300 euros por una analítica de este tipo, cosa que me parece excesivamente caro porque el coste está sobre 10, 15 euros un test rápido. Luego entraremos en materia en los recortes, Nicolás, pero también en margen en relación a esta prueba, por ejemplo, una persona que haya mantenido alguna relación sin protección alguna con una pareja que no conoce lo suficiente, ¿debería pasar por esa prueba? Sí, porque la principal vía hoy en día es la sexual, ¿no? Y toda aquella persona que tenga una vida sexual activa y tenga contactos esporádicos, a veces puede ocurrir, ¿no? Y sobre todo cuando ves gente joven que hay una mezcla de circunstancias, ¿no? Alcohol, ocio, conocimiento de una persona ocasional, se tiene un contacto y después prácticamente no se sabe más ni de la persona, ¿no? Es decir, lo que se intenta es educar y que para eso desde la área de educación social de UNAPRO lo que hacemos es ir a los institutos y formar en la prevención. El uso del preservativo es fundamental, dejando al lado lo que son los estereotipos que puedan decir la Iglesia Católica o cualquier tipo de organización un poco más conservadora, ¿no? Nosotros tenemos es que hoy por hoy el preservativo sigue siendo la barrera de protección, ¿no? El salvavidas de las nuevas infecciones, porque hoy en día
te ves que gente joven que accede tempranamente a través de las redes sociales a esos tipos de contactos esporádicos y a veces corre ese riesgo de tener una relación que no tiene todas las garantías, ¿no? Por eso tenemos que educar desde el ámbito de la educación, que por desgracia ha habido modificaciones y ya han hecho desaparecer la educación por la ciudadanía, y donde ahí había cabida para dar aspectos de la vida sexual temprana a la gente joven y yo no sé hasta qué punto eso va a ser un error, eso. Muchos padres incluso se plantean que a lo mejor mucha información adelanta que estos jóvenes se adelanten en las relaciones sexuales, o no tiene nada que ver la tanta información. Bueno, incluso para relajarse en medidas como esta, ¿no? Porque sí es verdad que cada vez tenemos más información sobre el SIDA. La excesiva información es perjudicial, por lo vemos, porque a veces mucha gente cuando nos consulta, es que he entrado en internet, es que me han dicho allí, no, hay que ir a profesionales. En este caso, UNAPRO es una asociación de pacientes y lleva una experiencia desde el año 1993 constituida como tal organización. Ha participado prácticamente en todos los organismos nacionales, pertenece a CECIDA, que es la coordinadora estatal, y por lo tanto sabemos cuáles son las vías y sabemos cuáles son las circunstancias que mueven referente a la transmisión del virus VIH. Internet es prácticamente una herramienta que a veces es beneficiosa, pero también es perjudicial, ¿no? Por eso te digo que a veces queremos tener un cara a cara con las personas que accedan a cierta información y eliminar ciertos estereotipos que salen. Siempre hemos visto incluso en los últimos años cómo aquellos negacionistas de la existencia del virus VIH van cogiendo fuerza, y es a través de Internet y la publicación de algún tipo de blog y de información que compagina situaciones reales con ficticias o indeterminadas situaciones que hacen que cree la duda en la gente, ¿no? Por eso te digo que esas cosas hay que tratarlas en el ámbito más profesional, no a través solo de Internet, ¿no? Antes escuchamos datos tal vez alarmantes, escuchamos en el vídeo que se vuelven a datos de los años 70, de la década de los 80, estamos de nuevo ante datos alarmantes. Después de un camino andado, parece, Nicolás, que volvemos a desandar ese camino a través de toda esa información que estamos teniendo. El año pasado se convirtió del SIDA. 30 años de la identificación del virus VIH. Pues estamos retrocediendo prácticamente a 25 o 30 años. Semanalmente desaparecen muchas ONG por falta de ayuda y de colaboración por parte de las instituciones públicas, y estamos viendo de que hay que mantener la guardia, porque aquel sistema o aquel país que no prioriza en lo que es la prevención va a tener en el futuro una serie de problemas, sobre todo porque el diagnóstico se hace a la larga. Ya no estarán los que dirigen un poco la política en este país, pero en 15, 10 años las consecuencias de bajar la guardia se va a tener y se va a ver los resultados. Ten en cuenta que la Secretaría del Plan Nacional ha desaparecido como tal, se ha quedado un pequeño centro de promoción de la salud con un presupuesto que prácticamente se ha bajado, ha habido de un 60% de lo que había anteriormente, ¿no? Es decir, esas son cifras alarmantes, y hoy en día se tiene que mantener lo que es la prevención y la asistencia, y sobre todo en aquellos colectivos que se ve que es el colectivo gay que el que está subiendo las cifras. Estamos hablando de incluso de menores entre 16 y 17 años, donde se está detectando casos de SIDA, también de nuevo el colectivo gay que vuelve a resurgir después de haber trabajado mucho con ellos. Nicolás. Ha bajado la guardia porque al convertirse en una enfermedad crónica y tener acceso a ciertos medicamentos y simplificado incluso la toma de medicación, pues prácticamente lo hacen o intentan hacerse llevadero el tema de ser portador y llevar una vida. Lo que pasa es que a veces te ves gente que es excesivamente joven que entra en una dinámica, sinceramente, de que no aceptan la nueva situación de su estado serológico y por lo tanto tienen una mala adherencia y tienen bastantes problemas relacionados con la enfermedad, ¿no? Y hay gente que se intenta, digamos, educar en el sentido de preservarse su salud, y a veces chocamos con barreras, ¿no? De querer vivir rápido y eso no es lo idóneo, ¿no? Y a veces hay casos concretos, ¿no? Donde ves que es un suicidio pasivo que hace mucha gente joven de no tomar las riendas de la nueva situación de la enfermedad que tienen, ¿no? Y a veces, pues, por desgracia, tenemos que acudir a un desenlace fatal porque no hay forma de que la persona colabore con nosotros, con las asociaciones, y que tire para adelante, ¿no? Y a raíz de los últimos avances que han habido en la medicina respecto al SIDA, Nicolás, por ejemplo, una mujer que se queda embarazada, nace ese niño, ¿cómo va a ser la vida de ese niño? ¿Ese niño va a ser portador también del virus del SIDA? ¿Va a poder desarrollar la enfermedad? Hoy en día se permite, y de hecho los avances que hay en este país, permite que no haya una transmisión de madre a hijo, pero los casos que se han dado, que han sido muy pocos, prácticamente un 2 o un 3% de los nuevos diagnósticos es esa vía, ¿no? De madre a hijo, es porque no se ha tenido conocimiento previo, porque incluso desde que se sabe que está una persona embarazada se tiene que hacer la prueba del virus VIH, y
tomar medidas, en este caso por el ginecólogo y el área de medicina interna de los hospitales, para evitar esa transmisión. Se puede conseguir y en el momento del parto ya no se hace por un parto normal, sino por cesárea, porque hay que evitar un poco el contacto con la sangre del feto, pues, de la madre, ¿no? Incluso en el caso de que el niño naciera con los anticuerpos y tal, los primeros años de vida puede conseguirse con medicación que prácticamente se negativice y el niño prácticamente haga una vida normal, ¿no? Hablando de medicación en general para los enfermos de SIDA, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ya hemos dicho cómo ha avanzado la medicina en este sentido, pero a lo mejor antes se tenían que tomar muchas pastillas y no sé si esto ha reducido a una menor cantidad, Nicolás, con el paso de los años. Con el paso de los años prácticamente hoy en día... Y sobre todo por los efectos secundarios que ya conlleva, ¿no? Sí, sí, eso ha sido uno de los retos que hemos marcado, paliar un poco los efectos secundarios de aquellas personas que tomaban 15 o 20 pastillas diarias. Hoy en día con una pastilla diaria es suficiente. Los nuevos diagnósticos, siempre y cuando no haya complicaciones de personas que sean multiresistentes, porque esa es otra de las vías, las nuevas reinfecciones de personas que son portadores y han estado tomando medicación, que a veces lo que hace es que sea la persona resistente a los fármacos y por lo tanto ya tienes que utilizar una combinación de fármacos para poder mantener la enfermedad, ¿no? Eso consigue que la persona pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Pero hoy en día todavía seguimos manteniendo ahí ciertos aspectos que no conseguimos conseguir, ¿no? Que es conseguir que los nuevos medicamentos que van saliendo se vayan incluyendo a aquellas personas que son multiresistentes, pues porque hay personas que hoy en día pues tenemos 20, 25 años con la enfermedad, ¿no? Y hemos ido pasando pues por múltiples tratamientos y genéticamente a veces nos vamos siendo resistencia a lo largo de los años, ¿no? ¿Y para cuándo una vacuna? Tanto que se ha hablado de una vacuna contra el SIDA. La vacuna sería pues prácticamente el principal reto, ¿no? Hoy en día hay muchos estudios en marcha, tanto de vacunas terapéuticas que consiguen que una persona deje de tomar medicación durante un periodo, esas están bastante avanzadas, y el tema de las vacunas curativas, que sería la más compleja, yo sinceramente creo que tardará muchísimos años. Yo en eso quiero ser muy cauto porque los últimos años hemos visto que ha salido muchísima información por parte de aquellos laboratorios o aquellos institutos que se están haciendo estudios, pero lo hacen más un poco con la intención de no perder ciertas subvenciones y ciertas ayudas. La investigación cuesta dinero y cuesta tiempo. Y a veces pasa de que ver resultados no se puede ver a corto plazo. Yo digo siempre que el virus VIH posiblemente sea el virus más inteligente que ha salido, por esa capacidad que tiene de meterse en las células, de mutar, de cambiar, y por lo tanto tiene que mantenerse lo que son las líneas de investigación en los nuevos fármacos para mantenerlo a raya y tenerlo indetectable en sangre, ¿no? Antes hablabas de la calidad de vida, no sé si también la calidad de vida de un enfermo de SIDA también pasa por ya dejar detrás todos esos prejuicios sociales que hay en torno a esa enfermedad. También me he manifestado en ese sentido de que tenemos una sociedad que rebosa hipocresía. El ser portador del virus VIH afecta en todos los aspectos, laborales, sociales, familiares, etc. En los aspectos laborales, recientemente, debido pues, a ciertas reformas y ciertos aspectos, pues hay gente que debería estar de baja y no está de baja y tiene que ir a trabajar por miedo a perder su puesto de trabajo, ¿no? Hay que ocultar la enfermedad porque ya te estigmatiza dentro del trabajo y por lo tanto a veces se despide de una manera un poco con ciertos subterfugios, ser o no portador, porque vas con cierta frecuencia a las revisiones. Se tienen que compaginar un poco lo que es la vida laboral con las revisiones médicas que te marcan desde medicina interna, ¿no? Dentro del aspecto de familia, de parejas, el problema principal son las parejas serodiscordantes, en donde uno de los miembros es positivo y otro no. Y por lo tanto a veces la sobreprotección, etcétera, hace que las relaciones no lleguen a cuajar del todo y se ven sobre todo que fracasan en la relación de pareja, ¿no? El aspecto familiar también, hay muchísima gente que oculta a su propia familia que es portador, incluso solicita a sus médicos cambio de medicación para no tener que tener en la nevera ciertas medicaciones y por lo tanto no tener que estar dando explicaciones, ¿no? Es decir, hay ciertos aspectos que hoy en día, después de 30 años, no se ha avanzado. Y sobre todo hemos visto que en los últimos años lo que se ha ido es agudizando un poco la estigmatización de ser el portador del virus VIH. Dentro de esa discriminación laboral de la que hablabas, Nicolás, ¿se han presentado ya denuncias en ese sentido? Sí, hay muchas, algunas han prosperado, otras no, y es difícil demostrar ese motivo, ¿no? Porque a veces lo que te dicen bajo rendimiento, otros aspectos, el tema de la movilidad, etcétera, ¿no? Es decir, se sacan cuestiones que a veces están ahí porque son legales y donde está detrás del fondo es ser portador del virus VIH y por lo tanto es difícil. Algunas sentencias sí se ha conseguido, se ha solicitado indemnización y se ha conseguido que se indemnice a la persona, pues porque se ha tenido que juntar un poco declaraciones
complementarios donde se ve el motivo exactamente que ha sido ese. Bueno, y con el boom de las redes sociales también se dan muchos prejuicios sociales. Dentro de la red también se hablan de redes donde incluso ya se habla de invadir la intimidad del enfermo, ¿no? Sí, yo siempre he sido, bueno, he mandado las alertas necesarias referente a la vulneración de la intimidad y sobre todo el divulgar si una persona está o tiene o el VIH, ¿no? Y esto ha llevado consigo a tener que presentar denuncias, ¿no? Hemos tenido que presentar denuncias contra aquellas personas que han vulnerado la intimidad, han tenido acceso a cierta información, personas del ámbito sanitario o personas generalmente del ámbito familiar cercano de la persona enferma, que tiene ese conocimiento y a través de eso intenta hacer daño a través de las redes sociales, ¿no? ¿Y eso se puede denunciar, Nicolás? Sí, se puede denunciar, pero claro, lleva consigo un trabajo arduo en acumular todo tipo de información, correos, etcétera, etcétera, para que después se mande a la Fiscalía y a la Policía a investigue de dónde ha salido, quién es y que se identifiquen los perfiles, que muchos de ellos a veces pues a través de las redes sociales son perfiles falsos, pero hoy en día se conoce y se tienen las técnicas necesarias para saber de dónde ha salido, ¿no? ¿Se está vulnerando más que nunca la dignidad del VIH en estos tiempos que corren? Sí, hoy en día se está prácticamente vulnerando y se está buscando un poco la debilidad del contrario para poderse imponer ante los demás. El aspecto laboral siempre ha sido una asignatura pendiente y en el aspecto social lo estamos viendo, ¿no? Es decir, el estigma que está asociado al tema de VIH está impidiendo de que se visualice. Somos muy pocos los que damos la cara y somos muy pocos los que estamos un poco luchando por mantener aquella lucha que comenzó a finales de los 80, ¿no? Pero por otro lado hemos visto de que hay un incremento de asociaciones y de organismos que a veces no tienen nada que ver con el VIH, pero que han visto ese filón. Y a veces yo digo que... ¿Y eso cómo lo llaman? ¿Intrusismo, Nicolás? Intrusismo, sí. Yo a veces he dicho de que nosotros somos los que damos la cara y otros se llevan los recursos económicos, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos visto la creación de nuevas ONG por parte del personal técnico. ¿Esto es una competencia por las subvenciones? Sí, o por un empleo, es decir, son prácticamente uniones de trabajadores temporales, ¿no? Donde se unen porque no tienen o no pueden tener acceso a trabajo y al final pues incluso te ves casos concretos de funcionarios que buscan una alternativa a sus ingresos a través de crear ONG, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nosotros hemos detectado de que el acceso a los fondos públicos es distinta a las ONG como la nuestra. Es decir, resulta paradójico cuando decías, Nicolás, que hay organizaciones relacionadas con el SIDA que se dan de baja cada día, con estas que después resurgen nuevas. Resurgen nuevas y te preguntas quiénes son, etcétera. Y pues ves que prácticamente no hay portadores que la dirijan, no son asociaciones de pacientes, sino como dije antes, son personal técnico, tanto de las administraciones públicas como que sale de la universidad, que no encuentra trabajo y tiene, claro, tienen su derecho a formarse como tal, pero creo que se tiene que mantener una serie de líneas de colaboración por parte de las administraciones con las asociaciones de pacientes que somos como la que es UNAPRO, ¿no? Nosotros hemos visto un descenso importantísimo de ayudas y de subvenciones, pero hemos visto que incluso este año, que yo pensaba que lo había visto todo, pues yo no. Este año he visto cosas sinceramente asombrosas, como es la negación de subvenciones y ayudas, siendo de utilidad pública, teniendo toda una serie de controles que tiene UNAPRO como tal, y en cambio sí se accede a través de subvenciones a ese tipo de organizaciones. Yo he pedido las explicaciones tanto al Cabildo de Tenerife como al Gobierno de Canarias, y lo único que me remiten es un poco a la debilidad del sistema de quién puede o no formar una organización, ¿no? Estamos hablando de que el lema este año es menos recortes, más derechos, y en ese sentido antes hacías hincapié a la situación de los inmigrantes, y estamos hablando de una enfermedad que no entiende de fronteras. No entiende de fronteras y no entiende de regiones de este país. Yo hace años ya manifesté de que este país tiene 17 sistemas sanitarios y hoy en día a través del Real Decreto pues se está viendo de que las personas van a búsqueda de comunidades autónomas donde se garantice el tratamiento y la asistencia, ¿no? Eso ha motivado de que haya personas que hayan ido a distintas comunidades autónomas. Ya ha salido la alarma en el País Vasco diciendo de que no se puede convertirse en el hospital de referente de las personas en exclusión o inmigrantes irregulares, ¿no? Y aquí en Canarias sí hemos detectado incluso algunos que otros casos en donde se ha deportado a su país personas que incluso tenían una sentencia firme que se le permitía estar en España por motivos sanitarios y humanitarios, incluso es más, tenían su propia familia aquí, pues esas personas han fallecido en su país de origen. Hemos tenido que elevar un informe con esos casos concretos a 4 organismos, a ONU-SIDA, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Defensor del Pueblo y al Diputado del Común, para que solicite al Gobierno Central que se respete los derechos humanos a personas inmigrantes irregulares, ¿no? ¿Y qué pasa con los enfermos que forman parte ya de la tercera edad?
Pues nosotros hacía años que estábamos detectando, sobre todo en Península, que veíamos que personas ya con 65, 70 años que iban a necesitar una residencia, se les negaba el acceso. Sí, porque estamos hablando de una enfermedad que se ha convertido en una enfermedad crónica, que hay una esperanza de vida mayor y que esos enfermos que en su momento a lo mejor se contagiaron del VIH en épocas tempranas han conseguido llegar incluso a la tercera edad. Entonces supongo que tendrán que también tener una atención especial, como todos los demás. Sí, pero aquí en Canarias se da la circunstancia que hay una ley que regula el acceso a los centros residenciales de la tercera edad y hay un aspecto donde se dice si tiene una enfermedad de infecto contagiosa. ¿Qué ocurre? Pues se está negando el acceso y nosotros le hemos pedido en este caso explicaciones al Cabildo de Tenerife por qué se niega el acceso a los centros residenciales, personas que hoy en día van a ver un incremento de solicitud de plazas, ¿no? Porque económicamente no van a poder ser frente a una plaza en un centro privado, ¿no? Lo único que me remiten es que hay una ley que regula este acceso y hay unos informes. Nosotros, una vez que empezamos a detectar los primeros casos aquí en Canarias, enviamos un informe al Cabildo de Tenerife, adjuntamos carta a todos los jefes de departamento pidiéndole explicaciones. Pero no queda la cosa ahí, continúa la actividad en el sentido de solicitar al defensor del pueblo a que pida explicaciones y al diputado del Común también para que se regularice esa ley que es de 1998 y por lo tanto está desfasada. Nosotros los términos que empleamos es que el VIH es una enfermedad infectotransmisible, no es contagiosa. Eso son términos técnicos, pero que hay que quedar bien claro y por lo tanto puede compaginar su vida cualquier tipo de persona con enfermedad crónica que está en una residencia. Entonces, en este sentido, ¿qué esperanza les queda, Nicolás? Pues seguir en la lucha. Esperemos sobrevivir un poco a estos recortes y a esto que se están viendo, porque prácticamente hay un tsunami en este país de hacer desaparecer el tercer sector, creándose alternativas un poquito más domesticables en el sentido de que no son críticos, cosa que a veces por parte de las administraciones se ven bastante incómodas con nosotros y claro, tenemos que seguir luchando por nuestros intereses y nuestros derechos, y sobre todo por integrarse socialmente. Y cuando es la propia administración la que te discrimina, ponerlo en entredicho, en este caso como estoy haciendo hoy y como estoy haciendo a través de los organismos nacionales e internacionales sobre esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, para llegar a la sociedad, Nicolás, para este día, el día 1 de diciembre, mañana se celebra, pero ya desde hoy incluso van a celebrar distintas actividades para hablar un poco en la lucha en la que se encuentran, ¿no? Sí, hoy viernes a las 6 de la tarde haremos un recordatorio, el memorial de las personas que han fallecido en Canarias, en el antiguo Parque Los Dragos, actual Estudiante Quesada en La Laguna. Y el día 1 estaremos todo el día, mañana en La Laguna, y a las 8 de la noche haremos una carrera solidaria por el casco lagunero. Y hemos llevado ya esa actividad, digamos, durante los últimos años, concentrando toda la actividad en un solo municipio. Pues porque también figura aquí la picaresca del tema de 1 de diciembre. Ya hay organizaciones que no tienen nada que ver con el tema del VIH, que ya llevan semanas pidiendo colaboración con el tema del SIDA, ¿no? Cuando nos encontramos con gente de ese tipo, Nicolás, gente que a lo mejor con unas semanas de antelación nos piden en la calle algo simbólico para la lucha contra el SIDA, ¿pertenecen a alguna asociación en concreto? ¿Tenemos que confiar? Sobre todo pide la acreditación. Hay muchas asociaciones que trabajan un poco en el tema de la drogodependencia, otras que trabajan en el tema de exclusión social y parece que ahí aglutinan a todo, ¿no? Yo creo que se tiene que ser identificado a través de un tipo de asociación que sea conocida por la gente, ¿no? Hoy en día hay incluso un mes antes del día 1 de diciembre hay gente que está pidiendo información. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que pone una mesa informativa en centros, en sitios, en la propia calle y claro, cuando llega el día 1 de diciembre que queremos concentrar toda la información y intervenir en los medios, etcétera, ya la gente está un poco cansada de tener un mes con el tema del día 1 de diciembre, ¿no? Bueno, estábamos hablando, y tú lo decías antes, Nicolás, que UNAPRO forma parte de la organización canaria que forma parte de SESIDA, de la Confederación Estatal. En ese sentido, UNAPRO incluso este año se planteó cerrar, llegó incluso a plantearse esa situación, ¿no? Ese dilema. Sí, la situación es a veces insoportable, ¿no? Porque económicamente no podemos mantener el personal técnico, las ayudas no llegan, los compromisos se incumplen, como ha pasado con el Cabildo de Tenerife, en Elías, que al día 29 de octubre nos comunica de que no puede ser, una vez ya ha ejecutado ese presupuesto y mantener el área de psicología. Y nos hemos mantenido gracias a la colaboración privada, a través de las obras sociales, de las cajas, de los bancos, aquellas que queda todavía, pero yo creo que en el 2013 prácticamente eso va a desaparecer. Y nosotros lo que tendremos que hacer es adaptarnos y reducir nuestra actividad. Y cada vez con menos socios, ¿no?
Es uno de los temas, es decir, ves campañas a nivel nacional de todas las ONG, las principales, cómo se está intentando captar nuevos socios porque se dan más de baja que de nuevos socios. Y por lo tanto, esos gastos es para mantenimiento un poco de la sede y de la actividad, pero la contratación de personal que es necesario, porque hay que mantener, que incluso participamos no solo como organización, sino colaboramos con el Banco de Alimentos, hacemos distribución a casi 160 familias que estamos acogidas en el Banco de Alimentos, pues necesitamos tener técnicos que valoren la idoneidad o no de poder recibirse del Banco de Alimentos, el soporte psicológico a aquellas personas que llevan un proceso de negación bastante largo y complejo. Y por lo tanto necesitamos tener técnicos. Y para poder tener técnicos necesitamos tener recursos económicos. Vamos a ver si eso llega, aunque como tú adviertes, el 2013 va a ser mucho peor. Nicolás García, presidente de UNAPRO, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Y recuerden ustedes esa fecha importante, la de mañana, el día 1 de diciembre, ese Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hasta aquí nuestro tiempo. Ustedes se quedan en compañía de la programación de Televisión Canaria. Que pasen un buen día. Adiós.